braserío que no para más de arder. Dejé rodar la copla y en el verso me casqué. Chorreaba un costillar de oveja en la parrilla y el mate retosaba como pingo en la cuchilla. Cosa más parecida a los fogones que en la vida. Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, también desde la Radio Cooperativa.uy de Montevideo y la FM Caster de Buenos Aires, con la Comisión de Memoria de la Costa, con los compañeros Valdemar Taroco, Rosario Gato, Nivia López y nuestro amigo Nelson Villarreal. Ya le damos la bienvenida y el inicio de esta charla, Nelson. Bien, como les decíamos, la experiencia, la práctica de este grupo que recoge la experiencia contra el terrorismo de Estado, que lo van a explicar ellos, creo que tiene un valor significativo a ser difundido para los uruguayos que están en distintas partes del mundo. La importancia del compromiso con la memoria en lo local, en lo territorial, porque el gran problema que nosotros veíamos cuando éramos secretarios de Derechos Humanos es que muchas veces las visiones respecto al pasado reciente quedaban abstractas o genéricas y no llegaban a la cotidianeidad, ¿no? Y entonces, cuando propusimos que se hiciera esta entrevista, que se compartiera la experiencia de lo que se ha ido consolidando en estos años, y sobre todo esta última etapa de que muestra este circuito de la memoria, lo que es la comisión en sí misma, creo que hace a la experiencia más clara de lo que podemos entender como memoria encarnada en el territorio, encarnada en las condiciones concretas de vivencia, en cómo dicen las feministas, y creo que vale la pena luego del 8 de marzo, lo que los cuerpos de alguna manera dicen, los cuerpos que hoy están, los cuerpos ausentes, los cuerpos desaparecidos, los cuerpos torturados, los cuerpos que han sido masacrados en función de una idea o un valor que en definitiva violentó la dignidad de las personas, violentó la dignidad humana. Y simplemente dar este encuadre en el sentido de lo que venimos haciendo de las columnas para De Fogón en Fogón, nos pareció interesantísimo, y acá las compañeras y compañeros de la Comisión de la Memoria de la Costa lo vieron muy pertinente, y yo daría la palabra, luego podré decir alguna cosa más puntual, pero era como enmarcar en ese sentido el valor, la importancia y la voz que ellos tienen constantemente en el territorio. Valdemar, te escuchamos. Bueno, acá todos somos viejos militantes sociales, políticos y por los derechos humanos. Con muchos años, algunos expresos políticos, como en mi caso, al insertarnos acá en Ciudad de la Costa, empezamos a trabajar ya hace unos 12 años con un proyecto que fue de la Intendencia de las 100 plazas. Empezó a trabajar en una plaza que se llegó a poner el nombre de Plaza de los Derechos Humanos, y ahí fue un poco el inicio de nuestra comisión, ¿no? Comisión que está integrada por militantes sociales, militantes en forma individual y representantes de organizaciones sociales, ¿no? Porque yo soy representante de la Asociación de Expresos Políticos de Uruguay, Crisol, ¿no? Y se comenzó a trabajar principalmente el tema memoria y los derechos humanos en general, ¿no? Con la idea de ir apuntando a transmitir lo que fue nuestra experiencia, nuestra vivencia, por aquello del nunca más terrorismo de Estado, para la no repetición de los hechos, y apuntando fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes. Nuestra idea fue trabajar desde un principio hacia la gente del liceo. El gremio del liceo integra la Comisión Memoria de la Costa, pero a veces no es fácil que los jóvenes anden al lado nuestro, no tienen otro ritmo, otras ideas, otra forma de trabajar, pero los tenemos ahí siempre, ¿no? Apuntando a ese trabajo, que fue lo que desde el principio tratamos de llevar a la práctica.
ir a dar charlas a los liceos, charlas por distintos lugares, en comisiones de fomento, en los lugares donde podíamos. Eso fue un poco el origen de nuestra comisión, apuntando a que se conociera el pasado, lo que ocurrió en nuestro país, transmitiendo, combatiendo la desmemoria, contra el olvido, contra la cultura de impunidad que estamos viviendo hace mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Eso un poco el origen de esta comisión, que han pasado muchos compañeros, muchos jóvenes, van, vienen, como todo, y seguimos trabajando. Lo que se inauguró ahora fue un fruto de muchos años de trabajo. Nosotros tenemos trabajo hecho en conjunto, la sociedad civil con el Estado, ¿no? Porque como es, digamos que la Intendencia de Canelones es la única que creó una Secretaría de Derechos Humanos en el periodo anterior. En este periodo es un departamento de derechos humanos, la única de los 19 departamentos de nuestro país. Y tuvimos lo que se puede decir una ventaja de trabajar en conjunto la sociedad civil con el Estado, ¿no? Y en eso puntuamos para algunos proyectos que pudimos trabajar, y fuimos haciendo cosas antes de eso, ¿no? Porque acá en la costa fue el famoso Chalet Susi, donde trajeron desde Buenos Aires, desde Orleti, una cantidad de militantes políticos que fueron capturados en Argentina y trasladados a nuestro país en toda una farsa que se organizó en 1986, ¿no? Nosotros hicimos una marca ahí donde está el Chalet Susi, y estamos, y es también una de las referencias en ese circuito, ¿no? No sé si sigo desarrollando. Específicamente, ¿me podrías contar dónde está ese chalet, en qué consistía, qué es lo que se sabe y cuál es la marca que tienen? ¿Cómo se identifica? Chalet Susi fue utilizado por los militares de la dictadura durante el periodo de terrorismo de Estado, porque nuestro trabajo fundamental es durante el periodo de terrorismo de Estado, que abarca lo que fue la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 1973, y el periodo de la dictadura propiamente dicha entre 1973 y 1985. Por 1976, el gobierno de Estados Unidos iba a económico al Uruguay porque decía que ya no había más sedición, que no había más guerrilla, no había nada de eso. La verdad que no había en ese momento, ¿no? Y traen detenidos desde Argentina una cantidad, los periódicos anuncian 72 sediciosos invaden el Uruguay, luego van a aparecer 38, los demás están todos desaparecidos. Montaron en distintos hoteles y lugares como que venían, y uno que está en la zona de Shangri-La, está a una cuadra de la Rambla, a la altura de la bajada 11 de la Rambla de Ciudad de la Costa. En ese local trajeron a compañeros y lo mostraron para el barrio un poco, y habían militares, y crearon toda una farsa ahí, como que tenían armas y todo eso, y los detienen. Viene la televisión, viene todo, y los detienen ahí. En ese lugar lo que hicimos primero fue una solicitud a la ley 18.596, una ley de reparación, en la cual ahí tiene 2 artículos, 7 y 8, que permiten lo que son los reconocimientos para placas y eso, en los lugares donde ocurrieron hechos en el periodo de terrorismo de Estado. Con esa solicitud se colocó una placa, se plegó la Junta Departamental de Canelones, que colocó otra placa, la Secretaría
de Derechos Humanos colocó otra, y Memoria de la Costa también colocó. Hicimos una especie de murito en la vereda y colocamos 4 placas de ese murito, ¿no? Que es una marca de lo que fue el terrorismo de Estado, donde hay un montón de placas por esa ley 18.596. Y ese es uno de los puntos de referencia que va a ser, que es en el circuito de la memoria de Ciudad de la Costa, ¿no? Valdemar, ¿le damos pase a Rosario o a Nivia? Sí. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Quizás sería interesante, Nivia, que tú comentes en la columna vertebral de lo que expresaste en la inauguración, ¿no?, del Circuito de la Memoria, digamos, ¿no? Es decir, las razones, los motivos, compartir eso para luego poder identificar cada uno de ellos en lo posible, más allá después los podemos desagregar, pero tener una visión general para los uruguayos en Argentina, de esta parte del mundo, qué es lo que se hizo y qué es lo que reivindica esos 10 lugares con 17 hitos, ¿no? Sí, son 10 mojones con 17 historias que, bueno, tienen que ver con lo que es la base de trabajo que tenemos en la Comisión de Memorias de la Costa. Nuestros objetivos principales son recuperar la memoria del pasado reciente y trabajar en contra de lo que es la política y la cultura de impunidad, ¿verdad? Hacer siempre presentes a nuestros compañeros desaparecidos, buscar la manera de que la gente sepa, porque a veces nos parece que todo el mundo sabe qué fue lo que pasó acá durante la actuación del terrorismo de Estado, y eso no es así. Hay mucha gente que no tiene la menor idea de las cosas que pasaron, y pensamos que esa es una manera, es una herramienta, la memoria, es una herramienta fundamental para lograr que no haya nuevamente situaciones, es decir, que la impunidad esté como cada vez más arrinconada, ¿verdad? Cada vez más acotada. Si bien sabemos que la justicia está muy lenta, por lo menos a nivel de la sociedad, nosotros lo que queremos es eso, que la sociedad conozca y esté al tanto de los delitos de lesa humanidad, de los criminales, violadores, asesinos, secuestradores de niños que han cometido todos esos crímenes y en su mayoría siguen impunes. Algunos en una que son los vecinos, ¿no? domiciliaria Interesante que están ahí y cerca. otros fugados. Algunos viven acá mismo en la costa, ¿verdad? Gabazo, que vive acá a pocos kilómetros, y otros como Ferro, que recién ahora hace poco, como no podía cobrar, porque finalmente lograron que se le suspendiera eso que se tiene que presentar para dar fe de vida, hasta hace muy poco lo seguía haciendo, y bueno, ahora como no cobra, dice que se va a entregar. Entonces, en definitiva, la idea nuestra es trabajar con los jóvenes, trabajar con la sociedad civil, y hacer encuentros, charlas, obras de teatro, o sea, hacer cosas a nivel cultural, no solamente hacer una charla, sino también obras de teatro que tengan que ver. Por ejemplo, hicimos una obra de teatro que se llama Instrucciones para abrazar el aire, y es la historia de Chicha Mariani. Eso estuvo muy bueno. Y bueno, y así venimos, ¿no? Trabajando, tipo hormiga, pero persistentemente, para que en la ciudad de la costa principalmente podamos tener espacios donde la memoria de la historia reciente esté presente, ¿verdad? Y la gente, y los jóvenes, y los niños puedan pasar por allí y verlo, en cada mojón, un código QR, que próximamente se va a colocar por la Dirección de Derechos Humanos de Canelones, para que el que pase por allí pueda escanear el código y la historia. Es un sitio que puso la Secretaría que se llama Memorias de mi Pueblo. No sé si querés que te cuente los titulares de los mojones. Pero antes de eso, Nidia, sería bueno que puedas profundizar más esto de que es en el territorio, ¿no? En nuestros barrios donde podemos ver los ausentes,
podemos ver los que sobrevivieron, vemos los torturadores, vemos en esta cotidianeidad, la comunidad tiene que enterarse de eso, no para hacer una actitud de autosufrimiento, sino justamente para poder rescatar en esas ausencias, en esas acciones, lo que de alguna manera muestra de que el compromiso por los derechos humanos tiene que estar entre nosotros en la cotidianeidad, ¿no? Capaz que puedas contar un poquito más todo esto que a ustedes los motivó, ¿no? O sea, ¿por qué quieren compartirlo con los jóvenes? ¿Por qué lo ven en la cotidianidad? Y ahí capaz que quizás entrar luego en los mojones y en los testimonios. Pero la importancia de compartir las razones de que ustedes dicen, bueno, acá hay gente que está ausente y que era de este lugar. Acá hay gente que sigue presente, que es parte de la resistencia o estuvo presa. Y hay gente que está presente siendo actores del terrorismo de Estado aún no juzgados o no puestos en el lugar de descrédito que tiene que haber respecto a esas acciones, digamos, ¿no? Simplemente para complementar, digo, en la línea que sé que hemos hablado. Y después creo que Sí, entrar en cada uno, ¿no? bien. Sí, nosotros fundamentalmente hacemos el énfasis en, en que el tema de la justicia, el tema de la impunidad, el tema de la agresión son situaciones, realidades del presente, ¿verdad? Cuando nos dicen, tienen los ojos en la nuca, siempre volviendo al pasado, dejen el pasado, no es así. Los desaparecidos siguen desaparecidos al día de hoy. La violencia sigue vigente al día de hoy, porque así como existe la impunidad de los que hicieron, cometieron delitos como secuestros, violaciones, etcétera, sigue habiendo una impunidad para lo que son los delitos de violencia doméstica, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos una realidad donde se está dando la muerte de mujeres de una manera espantosa, ¿no? Entonces, creemos que justamente es eso, es demostrar que las cosas que nosotros tratamos de rescatar son presentes. Es presente la violencia contra la mujer, es presente la diferencia en cuanto a la justicia que hay para los ricos y la justicia para los pobres, porque si apresan a un narcotraficante, no dicen que es narcotraficante, dicen que es un empresario de la soja, sin embargo apresan a un chiquilín que robó una rosca en una panadería y es un malviviente, es un delincuente. Entonces, y además en el caso de las mujeres, muchas de las parejas que matan a las mujeres son policías o militares. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los que torturaron, violaron, desaparecieron, llevamos 10 años en causas, 10, 11 años en las causas de denuncias no se mueven, ¿verdad? Entonces, por todo eso yo creo que es que tenemos que seguir trabajando con mucho empeño en rescatar la lucha de nuestros compañeros y rescatar lo que la gente sepa, porque justamente la idea es que la gente sepa para que no se repitan esos delitos, ¿no? Yo creo que es un poco por ahí la idea del trabajo que nosotros venimos haciendo acá, ¿verdad? No sé si te parece, Nelson, que es por Sí, sí, ahí, parece que correctísimo, va por ahí, ¿no? Como la memoria presente. Vamos a pedirle a Rosario que entre entonces a dale, contar lo del circuito y dale, bien. dale. Dale, Rob. Hola, ¿cómo andás? Bien, Rosario. Quizás poder compartir, ¿no? O sea, estructuralmente, ¿qué implica este circuito, ¿no? Ya luego que vimos la fundamentación, vimos los motivos, poder relatar cada uno de ellos, o sea, mínimamente para después poderlos profundizar, digamos, ¿no? Donde se rescatan hechos, personas, situaciones, ¿no? Este, la inauguración, ¿no? que implicó, después podemos recoger las palabras de las autoridades también que estuvieron presentes, pero ahora la comisión que es la que ha llevado adelante esta actividad, ¿no?
Bueno, un poco voy a detallar las historias que están en los mojones, que son 10 mojones, pero son 17 historias. Bien. El tema fundamental esto es que durante varios años estuvimos recabando los testimonios de esos vecinos y esas vecinas que vivían en la ciudad de la costa en la época de dictadura, y ellos contaron estas historias. Eso es lo fundamental, ¿no? De que es contada por los vecinos y las vecinas. En los 10 mojones, comenzamos, por ejemplo, en la Plaza de los Derechos Humanos, que está ahí casi en Calcaño y Anastasio, que hay dos historias. Una es la fuga, y la otra es la historia de un referente de la ciudad de la costa, un compañero que ha trabajado y que ha sido siempre un referente en la parte de los derechos humanos y eso, que se llama Ángel Rocha. Y bueno, en ese lugar están esas dos historias. Yo prefiero primero irlas diciendo una a una y después Perfecto. estar redactando cada una, porque algunas son más extensas que otras, entonces capaz que no se va a poder leer o decir de cada una, decir 2 o 3 más extensas y después se sigue, ¿no? Perfecto. Después, a pocas cuadras de la Plaza de los Derechos Humanos, hay una plaza que se llama Juan Vital, que allí hay dos historias, que se llama Herencia Bolivariana y Vocación Magisterial. ¿Por qué están insertas en esa plaza? Porque muy cerca de ahí está el que redactó la historia de Vocación Magisterial, y muy cerca de ahí está la escuela al cual le pusieron el nombre de Simón Bolívar. Más adelante, pero muy cerquita, hay otras dos historias, la casa del maestro y el cohete volador. También tiene el significado de por qué están inserto ese mojón allí, porque obviamente la casa del maestro está muy cerca y el cohete volador, también esa historia está muy cerca de ahí. Después, en Avenida Uruguay y Avenida Calcaño, hay otra historia que es de pinzas y ratoneras. Después está la farsa del Chalet Susi, que fue un poco lo que estuvieron hablando más al principio, que está en la bajada 11 de la Rambla Costanera. En otro mojón, que está en Rambla Tomás Berretas e Islas Canarias, está otra historia que se llama Tomen Distancia. Avenida Burlich y... Sí, me confundí en Rambla, Tomás Berreta, Islas Canarias, está Pena sobre Rieles y la Era de los Cumpleaños. Después está en el Club Lagomar, que es en la Avenida del Country y Río Limar, hay dos historias, una referente al Club Lagomar y se llama Un Club con Historia, y la otra es el secuestro. Después, más adelante, por la Rambla, está la bajada 30, donde también hay dos historias, Hijos e Hijas, y la historia de Julio Espósito. Y en la Plaza Ariel, sería el último mojón que se hizo en este tramo del circuito, porque tenemos más historias y pensamos que este circuito va a seguir, se llama Hasta el Último Voto y el Penal de Libertad. No sé ahora si se va a contar alguna historia en sí. Perfecto. La idea entonces es la siguiente.
es interesante a partir de ahora entonces, si pudiéramos en los próximos capítulos ir profundizando un poquito en cada una de ellas y que nos vayan contando las historias de qué se trata. Y bueno, en la medida en que ustedes tengan acceso a material periodístico, fotos, titulares, revistas, volantes, todo eso va a servir para ir ilustrando cada una de estas historias, que realmente para alguien que yo me creía conocedor de algo de la historia de mi país reciente, y me vengo a enterar de que hay todo eso en Ciudad de la Costa. La verdad, les agradezco montones este aporte, y creo que va a ser muy importante seguirla de esta manera, ¿verdad? Sí, buenísimo. Sí, sí. Entonces lo dejaríamos por acá como como una apertura de lo que es la historia de la Ciudad de la Costa, y después empezaríamos por cada historia particular. Hay historias de las que no tenemos como mucha cosa de prensa ni nada, porque hay muchas historias que son las historias de los vecinos, de la cotidianidad y de la resistencia en ese clima de decía, cómo ellos se las ingeniaban, ¿verdad?, para hacer cosas. Y después el Chalet Susi, sí, o sea, del Chalet Susi hay cosas de prensa, o sea, la misma, hay en internet una cuestión de, cuando Gavazo hace la conferencia de prensa, que dice que nos iban a invadir y todo eso, ¿no?, por ejemplo. Y ahí en el diario mismo sale que 62 sediciosos nos 68. O sea, total, ellos mismos se implican, ¿verdad?, en la prensa. Eso del Chalet creo que tenemos bastante material, capaz que podemos hacer un solo capitulito, digamos. Sí, capaz No que sé qué les justamente, como Roberto les planteaba, bueno, esto fue un primer planteo, digamos, no esbozo, y como bien decía Roberto, que yo lo conozco, está constantemente trabajando este tema, y él no lo conocía. Pensemos la gente que está lejos, ¿no?, de todo esto, y entonces creo que la validez de la Comisión de la Memoria de la Costa es que está en el territorio, lo local. Entonces, bueno, que podamos ahora ver mojón por mojón qué implica cada uno, relatarlo, digamos, ¿no? Cómo se construyó esto, qué ligación tiene con la vida de la gente, digamos. Entonces yo creo que los próximos capítulos poderlos trabajar así, ustedes los puedan preparar mejor. Así que bueno, Roberto, me parece que ya quedaron presentadas y presentados, así que bueno, se podrá dar continuidad. Por eso hay que aprender a elegir la compañía, echar Pablo los agres para otro lado la tararera. Por eso hay que aprender a elegir la compañía, echar Pablo los agres para otro lado la tararera.